que vivía, aunque solo recientemente, Grecia. Europa a la deriva es el título de este libro que hoy comentamos con su autor. Él es el director de la BBC para Europa desde el año 2009. Gavin Hewitt, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Antes de referirnos a la obra y a la trayectoria que está teniendo Europa dentro de la crisis, que es lo que usted cuenta en el libro, nos gustaría conocer su opinión, dado que usted también es trabajador de una televisión pública europea, al igual que nosotros, de este cierre repentino, este golpe duro a la televisión pública griega. Well, it was obviously a great shock. Ha sido una gran sorpresa. Gran parte de los comentarios que hay en Europa y en Bruselas hoy es cuál va a ser el efecto de cerrar una televisión pública. Creo que estamos en un momento en Europa en el que se necesitan el mayor número de voces posibles. En Atenas hay mucha gente con problemas. Para mí, lo interesante es que el gobierno griego tiene que seguir recortando en el sector público, pero ¿por qué ha decidido pasar a cerrar la televisión pública? Han dicho que tenía que cerrarse, que había que recortar, pero detener de repente la programación, eso es lo que ha sorprendido mucho a muchas personas, sobre todo en Bruselas. ¿Ve usted unas consecuencias similares en otros países europeos, posibles, probables? Creo que otros países europeos son diferentes, pero vemos también las mismas presiones que tiene el gobierno de Grecia, también lo tienen otros gobiernos. Aquí en España, en Italia, en Portugal, en todo momento hay presiones para recortar el gasto. Eso no significa que necesariamente tenga que ocurrir lo mismo que lo que ha ocurrido en Atenas. Pero creo que todas las televisiones públicas van a tener problemas. Y el hecho es que las televisiones públicas lo que tienen que hacer es ofrecer informaciones imparciales sobre acontecimientos muy importantes. Vamos ya con la obra que hoy nos presenta aquí, Europa a la deriva. El libro relata la peor crisis europea desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Por dónde empieza a fallar el sueño de una Europa unida, señor Hewitt? Creo que lo que ha ocurrido es que había mucho romance, digamos, cuando se creó el euro. También había mucha animación. Para comenzar, hubo muchas críticas y los países empezaron a crecer, sobre todo España. Pero hubo un problema fundamental. Los tipos de interés que podría haber ido bien para Alemania no fueron tan bien para países como Irlanda o como España. Irlanda es un caso muy interesante, porque incluso antes de unirse al euro, Irlanda era una economía que crecía rápido. Y lo que necesitaba Irlanda en 2005 para ralentizar su burbuja inmobiliaria era un tipo de interés del 6%, pero el tipo de interés que tenía era del 2%. Así que bueno, esto me imagino que a la gente de España le sonará. Esto acabó con muchísimas casas construidas en Irlanda, 500.000, 300.000 de ellas que nunca se ocuparon. Por eso un tipo de interés que funcionaba muy bien para algunos países no iba tan bien para otros. Y lo que animaba era una burbuja especulativa muy grande. Actualmente unos 500 millones de personas pertenecemos a la Unión Europea, con una crisis desbocada, un desempleo de 26 millones de personas ya en el paro, una creciente pérdida de derechos. Usted augura no cosas muy buenas precisamente en este libro. ¿Cree que se han terminado ya las democracias del bienestar, los estados del bienestar? No creo que se hayan acabado. Pero el mundo que se creó tras la Segunda Guerra Mundial en Europa y lo que hemos tenido hasta los últimos 10 años no puede sostenerse. Angela Merkel llegó con unas cifras muy interesantes cuando dijo que creía que Europa representaba el 7% de la población europea, pero que el estado del bienestar representaba en torno al 57% del gasto mundial en bienestar. Este va a ser uno
uno de los resultados de esta crisis, que el mundo de la protección del bienestar que todos hemos conocido va a ser complicado que se mantenga. Y recuerde esto, si queremos mantener el nivel de protección, de bienestar que tenemos, las economías tienen que crecer al menos al 2%. Bueno, creo que ahora mismo ninguna economía en Europa lo está haciendo. Por eso va a haber que seguir reduciendo el gasto en seguridad social o en lo que sea. Y esto va a ser muy doloroso para Europa. Cuando Europa crecía y se aumentaba el gasto del bienestar, por ejemplo, vemos lo difícil que es ahora mismo en Francia afrontar esto para François Hollande. ¿Por qué? Porque a los franceses les gusta su alto nivel de gasto social. Tendrá que cambiar, pero va a ser muy difícil. El caso es que como Europa somos personas, somos ciudadanos, vamos perdiendo la confianza. Ya no vemos a Europa como la solución a los problemas, sino más bien como un problema en sí misma. Y eso hace también que el euroescepticismo, muchas veces en forma de nacionalismo, en algunas ocasiones, también se extienda por los países. ¿Ve usted probable la salida del bloque de algunos miembros de la Unión? Creo que la gran prueba para Europa en los próximos años será esto. Al final, la crisis pasará si vuelve a crearse empleo, si vuelve a haber crecimiento. Pero en diciembre estuve hablando con una autoridad muy importante de la Comisión Europea. Dijo que teníamos 2 años. Si en 2 años no veíamos que volvía a crearse empleo, que volvía a haber crecimiento, pues las cartas estaban echadas, porque los jóvenes serían una generación perdida. Y si queremos que tengan fe en Europa a largo plazo, no tiene que ser solo por ese romance, por ese ideal. Tiene que ser porque Europa cumple, y cumple significa que ofrece trabajo y seguridad. Y ese es el terreno de batalla para Europa. Usted tiene razón. En países como en Francia, ahora mismo, los estudios, las encuestas, muestran un alto grado de escepticismo en las instituciones europeas. Pero gran parte de esto está relacionado con esta cuestión de cómo es Europa, de cómo está unida, de cómo funcionan sus instituciones, de si va a ser una Europa de innovación, de prosperidad, de nuevas ideas, o si va a ser, por el contrario, una Europa en la que nos estanquemos. Todo de lo que hablamos depende de los próximos 2 años, de cuál va a ser la respuesta a esas preguntas. Comenta usted una ironía en el libro, que es que la Unión Europea, que en su origen pretendía contener el poder de una Alemania fuerte y recién unificada, pues curiosamente dentro de la Unión Alemania se ha acabado convirtiendo en la potencia dominante en Europa. Y esa es también una de las quejas de los ciudadanos. Hemos perdido soberanía. En Europa mandan Bruselas y Merkel. ¿Qué capacidad de maniobra nos queda a los diferentes socios, a los países, a lo mejor para hacer esos deberes en 2 años? Bueno, creo que Alemania es una economía muy exitosa y ocupa ese lugar en Europa. Por eso tiene ese alto grado de influencia y evidentemente se ha convertido en que tiene más influencia, por ejemplo, que Francia. Es una gran ironía, porque el euro se creó tras la caída del muro de Berlín para que Alemania estuviese dentro de Europa. Es una gran ironía de que la crisis de la eurozona ha dado a Alemania de nuevo una gran influencia. Los alemanes son muy conscientes de ello. Cuando vas a Alemania, ellos hablan de los problemas, los peligros de la arrogancia. El ministro de Exteriores hablaba un poco de este tema. El problema para ellos es que creen que una combinación de austeridad, de reformas estructurales, de reformar la economía en su conjunto, al final conseguirá crecimiento. Pero para que Alemania diga esto,
parece en algunas ocasiones como que Alemania dice que seamos más como ellos, y eso es difícil para Alemania cuando dice eso. ¿Alemania se va a convertir en algo totalmente poderoso? No creo, pero los alemanes son muy conscientes, y yo lo he visto por mí mismo, como poco 4 países, incluido aquí, hay personas que salen a la calle con imágenes muy claras, que hablan por sí mismas, de Angela Merkel vestida con el uniforme nazi. Esto ocurre al menos en 4 países. Por eso, los alemanes son conscientes de que creen que estas reformas son necesarias, pero a la vez hay riesgos de convertirse en los que le dicen al resto de Europa que tiene que cambiar. Nos gustaría haber hablado más cosas con usted, señor Huit, principalmente sobre España. En su libro está lleno de referencias al caso español, así que emplazamos a nuestros espectadores a que se acerquen a esta obra, Europa a la deriva, de Gavin Huit. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Thank you. Thank you very much. Gracias, muchas gracias.